Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios de estar aquí en su casa de oración en este día. Le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos... A ellos no lo había visto hacía como 3 meses. Damos gracias a Dios de que estamos en esta mañana aquí. Bienvenidos todos. ¿Ella viene por primera vez? ¿Usted la trae por primera vez? Sí, ella es mi nieta. Ah, bienvenida. ¿Cómo se llama la nieta? Luciana. Bienvenida, Luciana. Dios le bendiga. Y que como su abuela la acompañe cada sábado aquí con nosotros. Es bueno que dice la Biblia a los jóvenes que busquen al Señor antes que lleguen qué día. Los días malos en los cuales digamos ya no tengo qué, contentamiento. No hay nada mejor y más preservador de la juventud que el estudiar la palabra de Dios. En este mundo que estamos viviendo, rápido está llegando al colmo, y una de las señales de los últimos días es la degradación moral de ¿quién? De la raza humana. Tristemente, lo estamos viendo a una velocidad increíble, cómo se está deteriorando la calidad moral de la humanidad. Todo apunta a que este mundo pronto, si no es ya, digo pronto porque en Sodoma y Gomorra el 100% de las personas practicaban la homosexualidad. Dice la Biblia que desde el más joven hasta el más viejo se reunió frente a la casa ¿de quién? De Lot. Ahí vemos por primera vez el primer grupo LGBTI violento. ¿Sí? Y cuando llegó alguien que no practicaba lo que ellos tenían como máxima, trataron ¿de qué? De violentarlos. Nadie se le puede oponer. Eso es un movimiento que Satanás lo está levantando en estos últimos días. Lo está llevando a las escuelas, donde quiera, y le está dando un poder, o ellos están tomando un poder que no tienen. Porque nadie puede imponerle a nadie su idea, su criterio, y menos por la fuerza. Y fue lo que quisieron hacer con Sodoma y Gomorra. Y cuando ese punto llegó, esa misma noche fue la última noche ¿de quién? De Sodoma y Gomorra. ¿Lo estamos viendo acercarse, sí o no? Como caminante gigante lo estamos viendo llegar. Demasiado rápido, tan rápido que muchos no estamos preparados para los acontecimientos que estamos viendo, tristemente. ¿Y cómo está la iglesia cuando está pasando eso? La iglesia debería tener un estado con mucho más que. Hoy vamos a estudiar precisamente la debilidad de la iglesia es el fortalecimiento ¿de quién? De la iglesia de Satanás. La debilidad del pueblo de Dios trae como resultado el fortalecimiento ¿de quién? De los planes e ideas de Satanás. ¿Saben eso? Yo quiero, antes de empezar, siempre me gusta orar, aunque se ha orado bastante ya, pero quiero ponerme de rodillas, invitar al que quiera, para que no haya otra influencia. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos rogarte, Señor, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, tú puedas poner en nuestras mentes y en nuestros corazones la disposición, mi Dios, de aceptarla. Que la luz que brille, Señor, a través de tu palabra no nos ciegue, sino que nos ilumine. Que no nos lleve a rechazarla, sino que nos lleve a aceptarla como bendición y advertencia para estos últimos días. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas nuestro maestro, que tú nos diriges en todo y nos capacites para darle el sentido correcto a tu palabra. Que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través del internet, puedan ser bendecidos, Señor, con el estudio de tu santa palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has traído hasta aquí y nos has permitido ver las señales de los últimos días. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser consecuentes, tanto con el mensaje como con el conocimiento que tenemos. Que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y que tu Espíritu Santo pueda traer grandes cambios en nuestras vidas. Bendícenos y acompáñanos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica que leyó el hermano Edgar, que encontramos en 2 de Tesalonicenses,
ese texto bíblico nosotros lo aplicamos al surgimiento de la Iglesia Católica. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4. Dice aquí, le rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo está diciendo, Cristo no viene en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses, Él se pone entre los vivos cuando Cristo está viniendo en gloria. Y ahora dice el apóstol Pablo, no crean que viene pronto. Antes de que venga, tiene que venir, ¿qué cosa? Apostasía. ¿Qué traía la apostasía? La manifestación del hombre de pecado. O sea, la iglesia se debilita y se levanta ¿quién? Si la iglesia hubiese mantenido las normas altas, el hombre de pecado nunca hubiera aparecido. Si la iglesia adventista se hubiera mantenido, dando el mensaje que tenía que dar, le hubiese sido mucho más difícil también ¿a quién? Al papado. Recuérdense que el papado iba a sufrir una herida de muerte, según Apocalipsis 13. Pero dice que se iba a curar, iba a volver ¿a qué? A la misma vez Cristo levanta su iglesia en 1844, en 1798 el papado comienza a curar su herida de muerte y como contraparte Dios levanta ¿a quién? A la iglesia adventista. ¿Con qué objetivo? Desenmascarar los avances y los planes secretos ¿de quién? Del papado. Pero el apóstol Pablo dice esto y yo digo, ¿será que esta profecía tiene doble cumplimiento? Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Esta profecía también tiene doble cumplimiento. O sea, para que el hombre de pecado se levante y tome el poder, la iglesia adventista tenía que pasar algo con ella. Tenía que ¿qué? Tenía que corromperse y apostatar. Tristemente, ¿y lo hemos visto sucediendo? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, vamos a analizar hoy. Dice un filósofo español, le he traído esta nota 2 veces aquí, quien olvida su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Si la iglesia olvidó la historia, tenemos algo importante. Satanás, dice el espíritu de profecía, que Dios no le va a permitir usar ninguna arma nueva. ¿Ustedes quieren saber cómo Él va a presentarse al final? Mire cómo se ha presentado ¿dónde? Pero hermano, nosotros tenemos amnesia histórica. Se nos olvida la historia. Y dice que quien olvida su historia está ¿qué? Condenado a repetirla. Espíritu Agif, capítulo 2. Dice la hermana de White, el poder que Satanás empleará para engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que ¿qué? Que en los días de los apóstoles. Spiritual Gift, página 277. El poder que Satanás empleará para engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. ¿Por qué 10 veces mayor? ¿Qué potencia los engaños de Satanás? Si está escrito precisamente que no se le va a permitir usar ningún arma nueva. ¿En qué va a consistir el poder de Satanás en estos últimos días? Vamos a analizar un poco. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Vamos primero al apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas dentro del pueblo, como habrá, futuro que para nosotros ya es presente. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué dice aquí? Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, ¿qué pasará con muchos? Seguirán sus sus disoluciones. Aquí está hablando dentro de del pueblo. ¿Qué va a hacer que la iglesia pierda su poder? Gente dentro de la iglesia, que muchos seguirán, vendrán con disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otro texto bíblico, este lo dijo Cristo, Mateo 24, es una de las señales que más se repite en el capítulo 24 de Mateo. Se repite 3 veces, las vamos a leer las 3. Versículo 5 de Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y ¿qué pasará con muchos? Y a muchos engañarán. Amén. Versículo 11: y muchos falsos profetas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y engañarán a cuántos? O sea, está hablando de lo que iba a estar sucediendo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará con el amor de los hermanos de iglesia? Pero dice, más el que persevere hasta el fin, ¿qué pasará? O sea, está hablando de la condición que iba a haber ¿dónde? Dentro de la iglesia. Que como resultado de esa condición, ¿qué iba a pasar con la iglesia? La iglesia iba a bajar ¿qué cosa? Las normas. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Porque yo quiero que cuando tú te vayas esta mañana de aquí, tú sepas en qué grupo tú estás. Tú sepas. Porque yo no te conozco, pero tú sí te conoces. Tú sabes cómo tú piensas, cómo tú meditas y cuán dispuesto estás a someterte a las normas del Señor. ¿Cuán dispuesto estás a someterte a las máximas de Dios? Yo sé que cuando se hablan de estas cosas la gente dice, pero Dios conoce el corazón. ¿Es verdad que Dios conoce el corazón? ¿Sí o no? Dios conoce el corazón. Pero el corazón se revela ¿por qué? Por lo que nosotros hacemos y la disposición que tenemos a someter nuestra idea, nuestra voluntad, nuestro orgullo, ¿a qué? A la voluntad de Dios. O sea, en la iglesia dice que en los últimos días va a haber un ambiente donde van a haber ¿qué? 2 corrientes. Una conservadora y una liberal. Las 2 corrientes van a ser aparentemente sustentadas ¿por quién? Por la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que hace la diferencia. Versículo 24, Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros, señales, o sea, tendrán testimonio, a mí el Señor me ayudó, yo vi que el Señor me curó, hermanos dentro de la iglesia, pero que su vida no está de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. Y verdad que hay veces que eso nos confunde. Vemos hermanos que no andan bien en la iglesia y dicen, oye, pero a mí Dios me curó. Tú dices, bueno, si sí hago lo que Él hace, voy por un camino incorrecto. Pero así mismo Dios lo curó. O sea, que hermano, ninguno de estos testimonios, cuando no hay disposición en el corazón a someterse a la voluntad de Dios, son evidencia de que Dios está con la persona. Y ahorita lo vamos a leer. El testimonio de que Dios está con la persona es que la persona está dispuesta a someterse a la voluntad de ¿quién? De Dios en todo lo que Dios dice. Dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Ya los he dicho antes, dice Cristo. Ya se lo he dicho antes, así que si os dicen, mira, el Cristo está allí o está allá, no salgan, mirad, o en los aposentos, no crean. Y ahí habla de la segunda venida de Cristo. Hechos 20, una advertencia que dio el apóstol Pablo
antes de partir, antes de Pablo viajar a Macedonia, o en Macedonia, Hechos 20:30, dice aquí, este discurso Pablo lo dio en Mileto, antes de ir a Jerusalén. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Que no perdonarán el rebaño. O sea, la Biblia nos está advirtiendo de una corriente que va a haber dentro de la iglesia. Hermano, tristemente, fíjense, esa corriente, ¿saben qué va a eliminar esa corriente dentro de la iglesia? La persecución. Porque en la persecución, dice el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos, que es una bendición para la iglesia. Saca de la iglesia, ¿quiénes? Los hipócritas y los no convertidos. ¿Verdad que sí? Los no convertidos y ¿qué? Y los hipócritas. Hoy yo no sé quién es hipócrita, quién es no convertido. Por los frutos podemos ver quién es cada persona. Pero dice aquí, dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos, o sea, dentro de ustedes, no es que van a venir de afuera, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a ¿quiénes? A los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, velen. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Velen. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, viene la apostasía, se van a levantar falsos hermanos, se va a levantar gente que no ama a Dios como debe, pero que van a tomar ¿qué cosa? Cargo de liderazgo, que van a ser caudillos, que van a tratar de llevar a la gente, ¿por qué? Por un camino diferente. Ahora, si traemos eso a nuestros días, ¿será que hemos estado ciegos? Testimonio para los ministros. En la página 472. Testimonio para los ministros, página 472. Oigan lo que dice. La advertencia que Elena de White nos da aquí. Dice aquí, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. ¿Ustedes creen que el plan más eficaz, si a mí Satanás viene con una doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es Dios, yo no la voy a recibir? ¿Por qué? Porque yo he conocido que son 3 personas de la deidad, que hay 3 poderes en el cielo. Pero ¿con qué se nos acerca a nosotros? Satanás no quiere cambiar la doctrina de la iglesia muchas veces. Hay veces que confunde a algunos, pero el plan de Satanás no es para llevar la iglesia a la apostasía en general. Cuando una persona acepta una falsa doctrina, se va esa persona de la iglesia. Pero ¿cómo Satanás lleva a la masa por el camino que él quiere? ¿Cómo él cambia los conceptos en la iglesia? ¿Cómo él cambia las normas? ¿Cómo él lo cambia todo? ¿Cómo él hace que la bendición de Dios no esté en la iglesia? ¿Cómo hace que la bendición de Dios no repose sobre la iglesia? Dice aquí, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Ve que las iglesias populares están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos pueden continuar teniéndola bajo su dominio. Por lo tanto, en estos últimos días, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida ¿de quién? De Cristo, y se esfuerzan por guardar ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos. O sea, partiendo de este texto,
tú y yo somos el objetivo ¿de quién? De Satanás. El plan de él no son las iglesias populares. El plan de él, ¿quién es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Página 474 de este mismo libro. 474, testimonio para los ministros. Aquí están las notas. 474. Ahora, ¿cómo Satanás va a obrar desde adentro? Oigan esto. Por medio de lo que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Por medio de los que tienen apariencia de piedad en la iglesia, pero que no conocen la eficacia, o sea, la piedad no los ha cambiado, el evangelio no los ha transformado, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían mucho daño. Oigan esto. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. O sea, en la iglesia Satanás va a tener gente que ama ¿qué cosa? Los deleites de este mundo. ¿Cuáles son los deleites de este mundo? Los deleites de este mundo. ¿Qué son los deleites de este mundo? Comida, bebida, vestido, la música, lo que vemos en el teléfono. O sea, gente que le está guiando ¿para qué? Para que se mantengan las cosas de este mundo sin hacer un desprendimiento completo del mundo. Ahora, ¿Satanás tiene gente así en la iglesia? Vamos aquí. Si tú eres de eso y tú estás escuchando esto, te lo estoy diciendo para que cambie. Porque eres el instrumento de Satanás aún en la iglesia. Dice aquí, por medio de los que aman los deleites más que a Dios, serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, o sea, predicadores, servirán de cebo para atraer a otros a nuestra trampa. Gente que dentro de la iglesia rebaja las normas, las pone bien bajitas, visten como no deben vestir, comen como no deben comer, usan cosméticos, o sea, gente que deberían ser líderes. Y hermano, poquito a poco, el plan de Satanás es poquito a poco, esto no es de un golpe. Él lo que quiere es que tú pierdas la bendición de Dios, usando lo que Él ha dicho que no debes usar. Viviendo de la manera que no debes vivir. Y así eres instrumento de ¿quién? Analicemos aquí. Servirán de cebo para atraer a otros a nuestra trampa. Muchos no tendrán temor de su influencia, pues que profesan la misma fe. De esta manera los induciré a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos analizando la gravedad del asunto? Gente en la iglesia que enseñan que los requerimientos de Cristo no son tan estrictos, que Dios es amor, que Dios te ama y que no importa. Y no importa. Hay gente que dice, hermano, lo he visto en la iglesia adventista, Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira cómo tú andas vestido. Dios no mira cómo nosotros andamos vestidos. ¿Cuántos creen que Dios mira cómo nosotros vestimos? Esto es para meditar. No importa si yo uso cosmético o no. Detrás de una apariencia de una persona puede haber un corazón sincero. Sí, pero el corazón sincero cuando conoce a Cristo cambia. Y si nosotros hemos escuchado el mensaje. No, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo lo amo. Dijo Jesucristo, si me ama, ¿qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. Pero hermano, el plan de Satanás es rebajar las normas. Y con las normas bien bajitas, ¿estamos qué cosa? Estamos siendo instrumentos en sus manos para descarriarnos nosotros y descarriar a ¿quiénes? A otros. Cuando hablamos de normas, a la gente muchas veces no le gusta. Ya va a hablar de las normas. Hermano, las normas en la iglesia. A mí me enseñaron en la iglesia, cuando yo entré hace 25 años, en Cuba, que no había entrado esta corriente moderna, ni chores usaban las hermanas.
pero en Cuba entró el short pan. ¿Sabes lo que es el short pan? Le llamaban short pan. El short pan era un short que era bien ancho y después fue reduciéndose. Hoy usan licra. Sí. Todo comienza ¿por qué? Por algo que aparentemente no es peligroso. No, pero yo lo que tengo es una saya short. Después la saya short se fue poniendo chiquita y ya vienen a la iglesia con minifarda. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Qué está pasando? Esa es la iglesia que tiene que dar el último mensaje de amonestación. O sea, hermano, nosotros personalmente tenemos que hacer una reforma. ¿Cómo entró el anillo de compromiso en las esposas de los pastores a la iglesia adventista? ¿Lo hemos visto en la iglesia adventista? El otro día estaba viendo Rubén Bullón con un anillo de compromiso. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero dice la hermana de White que va a haber un odio satánico, lo voy a leer ahorita, contra el Espíritu de Profecía. ¿Saben por qué? Porque los acusa y les dice que tienen que cambiar. Y en la iglesia hay dos corrientes. Satanás tiene esta corriente. Dice aquí, de esta manera de esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Y que asemejándose al mundo, ahora viene la otra parte, ejercerán una influencia sobre los mundanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Hermano, pues no podemos ser tan estrictos porque hay que tener paciencia, hermano. Enseñen a la gente, en el campamento, el doctor Baez dice, muchas veces vienen los incrédulos a nuestra casa y para que se sienta bien le cocinamos lo que no debemos. Dice el hermano, el que venga a su casa tiene que saber que está viniendo a casa de una persona que adventista, que tiene una vida diferente, un modo de vida que se decidió por Cristo y que no transige en ¿qué? En las costumbres. Si no quieren, que vayan a comer en un restaurante. Cuando yo escuché eso en Bae, yo dije, vaya, muchas veces nosotros no, para que no se sienta incómodo el incrédulo que viene a mi casa, le voy a hacer la carne o le voy a hacer. No, hermano, cuando venga, consíguenle algo rico, saludable, pero que vea que hay que hay diferencia. Y si no quiere venir, perfecto. ¿Qué tú vas a hacer? Dice aquí, así se apartarán de Cristo. Satanás sabe que esto, ¿qué cosa hace? Nos aparta de Cristo. Bajar las normas, ¿de quién nos aparta? Bajar los principios. Fíjense, aquí no está hablando de doctrina. Aquí no está hablando de doctrina. Aquí está hablando de ¿qué? Normas. ¿Qué son las normas? Lo que nos hacen diferentes ¿de quién? Del mundo. ¿Por qué no usamos cosméticos? Las mujeres, ¿por qué no usan cosméticos? ¿Quién en la Biblia son las que usaban cosméticos? ¿Y la mujer qué? Babilonia. La mujer vestida de sol, ¿quién es? La iglesia de Cristo, ¿cómo está representada en la Biblia? Como una mujer vestida de sol. Y a veces que decimos, bueno, las jóvenes vienen a la iglesia y quieren usar cosméticos y hay una lucha con ellas. ¿Por qué? Falta conversión, hermano, en el corazón. ¿Y por qué falta conversión? Porque nosotros no hacemos el trabajo completo. Lo vamos a leer. Conversión es nuevo nacimiento. Tú puedes estar convencido de lo que dice la Biblia es verdad. Tú puedes estar convencido de que este mensaje es verdad. Pero si tu corazón no ha sido transformado, tú vas a tener deseo todavía ¿de qué? De algunas cositas que Satanás tiene ¿para quién? Para ti en el mundo. Tristemente. Hermanos, si se ponen bravos, no se pongan bravos con Rodi. Rodi habla un poco duro a veces, pero yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Un día yo quiero presentarme delante de Dios y cuando me pidan cuenta por la gente que escuchaba mi mensaje, yo decirle, mira, pero yo lo leí. Dice aquí, así se apartarán de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. Rebajar las normas que hace, nos separa de Cristo. Y nos hace imposible de resistir el poder de ¿quién? De Satanás. Estoy hablando de normas, hermano. No estoy hablando de mandamientos, no. Estoy hablando de normas. Las normas rebajadas, normas rebajadas para ganar a los mundanos, nunca convierten a los mundanos a Cristo. Nunca, no lo crean, eso es mentira. Viva el Evangelio como es y que la gente choque con eso. Y el chocarse con eso hace dos cosas. Cristo dijo, si caen sobre la roca los serán
cambiado el corazón. Pero si la roca cae sobre ellos, van a ser destruidos. O sea, que choquen con la roca del evangelio, que choquen ahí. Y déjelo. Que haya una crisis, deje que haya la crisis. En la crisis es en el momento que Dios usa ¿para qué? Para convertir los corazones. Dice aquí, antes de mucho, así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. O sea, después ellos mismos se van a burlar ¿de quién? De ser celosos, ¿no? Que yo era muy extremista antes, que eso, no, hermano. Hasta que demos el golpe decisivo. Aquí sigue leyendo, ahí no continúa. El evangelismo. Página 230. Evangelismo. Escuchen esto que dice el Espíritu de Profecía en Evangelismo, página 230. Yo leí esta nota y me hizo temblar. Dice aquí, juzgados por los frutos de la vida. ¿Qué sí podemos juzgar? Los frutos. Dice aquí, hay una cosa que no tenemos derecho a hacer. Nadie tiene derecho a hacer. Está el juzgar el corazón. Y esta es juzgar el corazón de un hombre o impugnar sus motivos. No, tú hiciste eso porque tú querías tener este resultado. El corazón no se juzga. Lo que hay en el corazón de la persona no se juzga. ¿Qué es lo que se juzga? Vamos a ver qué se juzga. Pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, hemos de examinar el fruto de la vida. Y dejar la responsabilidad de sus motivos con él mismo. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar miembros de la iglesia, pues Satanás tiene sus artimañas especiosas, por medio de las cuales se propone atestar. ¿Qué cosa es atestar? Llenar la iglesia de falsos ¿qué? Hermanos, por cuyo medio pueda obrar con mayor éxito para debilitar, ¿qué cosa? La causa de Dios. Es deber de la iglesia, los que se van a ser parte de aquí, ver el fruto, cuán dispuesto está a someter su vida a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cómo se ve ese fruto? Lo que dice y lo que hace. Si usted ve que no ha cambiado, si tú ves que no se ha transformado, no lo acepte. No, pero quiere bautizarse. Hable con ella. Hable con la persona. Aquí han venido hermanos que han querido tomar parte aquí con anillo de compromiso. Aquí tuvimos hace poco un conflicto con alguien. Mire usted, pero ¿por qué no puede usarlo? Si la iglesia adventista lo usa. En la iglesia se usa, pero aquí no se usa. El hermano de Güey dice, no tenemos la costumbre. Aquí no tenemos la costumbre, Elena de Güey dice, de usar el anillo de compromiso. Dice Elena de Güey, aunque sea el de menos valor posible, no hace nada en la mano de un creyente. Joya de los testimonios, si quieres se lo puedo leer completo. Déjame buscarlo aquí, ahora mismo le voy a... Después se lo doy, para no salirme del tema, y me va a coger tarde. El anillo de compromiso, la hermana de White dice que no deben usarlo. Los pastores hoy lo usan, los miembros de la iglesia. Y eso se ha tenido como que poca estima, ¿no? No solamente el anillo, cualquier prenda. Nosotros los adventistas nos abstenemos de eso. ¿Por qué? Hermano, eso nos quita la bendición de Dios. ¿Por qué? Vaya a la Biblia. Cuando Jacob fue allí que se fue a presentar, que venía huyendo del papá de la mujer, del suegro, de Labán, Dios le dijo, quita todos los dioses ajenos. Se quitaron los zarcillos, los brazaletes, los collares y los metieron dentro. ¿Cómo la Biblia llamó eso? Dioses ajenos. Por eso nosotros no usamos prendas. Hay que enseñárselo a los jóvenes. Aparte de eso, Babilonia dice que está vestida de toda piedra preciosa, de todo joya, de todo adorno. Y la iglesia de Dios está vestida ¿de qué? Del sol, sencilla. Por eso no usamos prendas. Pero no solamente las prendas, tampoco usamos ropa cara. ¿Oyeron? Hay a quien le gusta la ropa cara. Si el pantalón no es de marca o los zapatos que valen $200, no me los pongo. Y así están los jóvenes.
Marca, si no tiene marca, no la quiero. Los que usan marca aquí van a perder la marca del cielo. ¿Por qué no cogen ese dinero y lo echan en la ofrenda? O lo usan para mandar el periódico que tenemos aquí a un Cisco, un área de Cisco. O ayude, haga obra misionera. Si le sobra el dinero. Hermano, es importante que nosotros analicemos, no solamente, sino también, ¿qué cosa? La ropa cara que compramos. Dice aquí mensaje, testimonio. Testimonio para la iglesia, pero testimonio para los ministros. Página 46. Yo quiero que analicemos todo esto. Creo que el tiempo me va a dar. No les voy a coger mucho tiempo. Oigan esto. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Hasta ahí está bonito. La iglesia de Cristo es imperfecta, Cristo no la destruye por su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a la ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Importante que analicemos esta nota. Pero Cristo nos ha dado luz especial. Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera del trato a los que yerran y aquellos que en la iglesia no están convertidos. ¿Cuál es el trato que Dios ha dejado? ¿Sacarlos de la iglesia? ¿Botarlos de la iglesia? ¿Expulsarlos de la iglesia? Mateo 18. Y la palabra de Dios, la predicación. Cristo hizo purificación, mandó a hacer, lo hizo de dos maneras. Una, ¿se acuerdan cuando dijo que el que no come la carne y bebía la sangre, el Hijo de Dios? Y se empezaron a ir huyendo. Por el mensaje purificó la iglesia. Y la otra manera que él dejó es Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no entiende, busca 2 o 3 testigos. Busca 5, llévalo a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. O sea, ese es el medio que Dios dejó. Dice aquí, pero hay que hacerlo. Esto se deja de hacer. ¿Por qué? Para no ser políticamente incorrecto, para caerle bien a todo el mundo, para que la gente no me vea mal, con la esperanza de que un día la gente va a cambiar. Hermano, en la iglesia tiene que estar el mensaje del testimonio que vivo. Dice aquí, ninguna resolución espasmódica, celosa o apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña permanecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla a menos que se haga de la manera señalada por Dios. O sea, si hay un modo de sacar la cizaña, ¿sí o no? ¿Cuál es el modo de arrancar la cizaña? Mateo 18. Y la predicación de la palabra. ¿Entendemos entendido eso? Pero ¿qué pasa hoy? Se justifica que el trigo y la cizaña van a estar en la iglesia todo el tiempo y que no hay que hacer nada con ella. No, Dios dejó una manera de arrancarla. Mateo 18. Y dice más aquí. A menos que sea de la manera por Dios que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, ¿quién trae también gente a la iglesia? Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están ¿qué? Convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra ¿qué cosa? La cizaña. ¿Cuál es la obra de la cizaña? Rebajar las normas. ¿Cuál es la obra de la cizaña? La obra de la cizaña es hacer el camino más suave ¿a quiénes? A los que no quieren cambiar. Esa es la obra de la cizaña. Son los que Satanás usa, decía aquí mismo en Testimonio para los Ministros, página 474, que Satanás usa ¿para qué? Para rebajar el camino. Dice aquí, hay 2 influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. ¿Cuántas influencias hay en la iglesia?
¿Las hemos visto? ¿Las vemos en la iglesia? ¿Cuáles son las dos influencias? Una tiende para hacer el camino ancho y espacioso. Y la otra, para hacer el camino, andar en el camino, seguir las pisadas ¿de quién? De Cristo. No es esa categoría la que hace el camino estrecho. ¿Quién fue el que hizo el camino estrecho? ¿Quién fue el que hizo el camino estrecho? Cristo fue el que hizo el camino estrecho. Cristo dijo, entren por qué camino, entren por qué puerta, por el camino angosto. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la destrucción. Pocos entran ¿por qué? Por el camino estrecho. ¿Por qué pocos? Porque no hay la disposición ¿a qué? A someterse. El orgullo del ser humano que llega a la iglesia, ¿vienen con qué? Vienen con el orgullo y no quieren nunca ser transformados. Dice más. Una influencia trabaja para purificar la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo ¿de qué? Del pueblo de Dios. Dos corrientes en la iglesia. Hermano, ese ha sido el plan de Satanás. Ahora, nosotros como miembros de iglesia, recordemos esto. Cristo no viene sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿La estamos viendo la apostasía en la iglesia adventista? Tristemente la estamos viendo. Tristemente. La música que ha entrado a la iglesia. El mundo. La moda, reggaetón. Los homosexuales predicando en el púlpito. ¿Por qué? Porque hay que hacer el camino bien ¿qué? Bien llano para que la gente venga. Hermano, vienen pero no se convierten. Las celebraciones de las fiestas mundanas, paganas. Hermano, ¿qué estamos viendo? Un desarrollo de dos corrientes en la iglesia. Quiera Dios que nosotros estemos en guardia. Porque eso viene para acá también. Hay veces que la gente se dice, oye, se sintió ofendido y no ha venido más a la iglesia. ¿Y por qué se sintió ofendido? No por lo que tú dijiste. ¿Y qué fue lo que dijiste? No, que leíste lo que no tenías que haber leído. ¿Tú lo votaste? Lo hemos visto muchas veces. Tristemente, hermano, es triste. Repasemos el plan de Satanás. Primero, traer a la iglesia, ¿qué cosa? Falsos hermanos, inteligentes, buenos. Gente amable. Gente que parece que son buenos, pero que no tienen el corazón, ¿qué cosa? Y no es que no lo tengan convertido, porque yo cuando vine a la iglesia no estaba convertido. Es la disposición que tienen a dejarse ¿qué? Transformar. Gente que dice que Cristo no es tan exigente. Todo van dejándolo ¿para qué? Para después. Y dice que si rebajamos las normas podemos ganar ¿qué cosa? Más gente del mundo que vienen para acá. Mensaje selecto, páginas 54 y 55. Los liberales, esa clase, odia el espíritu de profecía. Dice aquí, Satanás cambia la ley, por favor, la otra nota. Dice, Satanás está constantemente haciendo esfuerzos por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. ¿Qué hace Satanás? O sea, todo eso que él está tratando de hacer, todo ese mensaje, hermanos, si se leyera el espíritu de profecía, ¿cuál es el por qué ha venido todo esto? ¿Dónde se ha puesto el espíritu de profecía? Dice aquí, Satanás está constantemente haciendo esfuerzos por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Primero rebajo las normas y después me aparto ¿de qué? Nadie se va para el mundo de hoy para mañana. Todo comienza con ¿qué? No, pero si el hijo del pastor fulano lo usa, ¿por qué yo no lo puedo usar? Si la hermana de iglesia fulana lo usa, ¿por qué yo no lo puedo usar? Si el hermano tal lo usa y lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Sabemos que en la iglesia cuántas corrientes hay? Ahora, ¿a qué corrientes perteneces tú? Esta es una pregunta retórica.
Si en tu vida hay algo, normas tiradas por el piso, haz un stop y pregunta por qué. Por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? ¿Cómo era la iglesia antes? No, pero la iglesia tiene que cambiar, tiene que modernizarse. Cuidado. Cuidado con la modernización de la iglesia. La iglesia de Cristo siempre ha sido la misma. La apostasía es la que la ha transformado. Y cuando Cristo venga, viene a buscar una iglesia que sea ¿qué? Sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y que se haya roto toda ¿qué cosa? Todo vínculo con el mundo. Importante, hermano. Yo quisiera rebajar las normas para hacerle el camino más fácil a algunos aquí, pero no puedo. Si yo pudiera, yo lo hacía. Pero yo ni soy el Salvador, ni soy el que te va a juzgar. Te va a juzgar Cristo y su palabra. Y las normas que Él ha puesto, las ha puesto. No las he puesto yo. Él. Dice aquí, Satanás constantemente está haciendo esfuerzos por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Lo hemos visto en la iglesia adventista. Ay, ay, ay. Le tienen un odio al espíritu de profecía. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes ¿qué? ¿Quiénes son los instrumentos? Los que están en la iglesia. Líderes de la iglesia, pastores de la iglesia, miembros de la iglesia, maestros de la iglesia, para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios. ¿En quiénes? En el testimonio verdadero. Se encenderá un odio ¿de qué tipo? Satánico. ¿Lo vemos? Hay gente en la iglesia que tú no le puedes reprender y decirle que tiene que cambiar porque te dice, Dios conoce mi corazón. Dale, le di por la otra nota. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas en sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Él lo sabe. Esto ya pasó en el pasado. Esto no es nada nuevo. ¿Qué pasó en el pasado? Dice el apóstol Pablo que no vendría sin que antes viniera ¿qué cosa? La apostasía. Me quedan unos minutos. Apocalipsis 2, 8. Ahí habla de un periodo de tiempo Este fue un periodo de tiempo del año 100 hasta el año 313. Y en Apocalipsis 2:18, del 538 al 1798. Así lo tengo yo aquí en mi Biblia. O sea, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasó con estas iglesias? La primera iglesia, no me voy a meter mucho aquí porque vamos a tener una semana de oración pronto y vamos a tratar las 7 iglesias. Pero ¿qué pasó con estas iglesias? Estas iglesias comenzó en la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, del 33 al 100. La iglesia de Esmirna, del 100 al 313, 200 años, se mantuvo relativamente pura. Hubo persecución. Pero ya del 513 al 500, del 313 al 538, la iglesia comenzó a bajar las normas. ¿Para qué? Para hacer el camino fácil a los paganos, para que los paganos se convirtieran ¿en qué cosa?
en cristianos. El resultado, ¿qué fue? El hombre de pecado. Una iglesia que tiene el nombre de Cristo, pero no tiene ni una sola doctrina correcta. ¿Cómo la iglesia fue en esa dirección? ¿Cómo la iglesia, con normas y principios y estándares tan altos, se corrompió tanto? Cuando vamos al conflicto de los siglos, página 435. Oigan cómo empezó todo, hermano. ...435 del conflicto de los siglos. Aquí, esas notas no las tengo ahí. Pero las puedes poner si quieres. Las puedes buscar en el Espíritu de Profecía. Dice aquí, ¿cuál fue el origen de la apostasía? Pregunta Elena de White. ¿Qué fue lo que esa iglesia, que al principio comienza pura, y solamente en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vemos halagos, llegó al punto de ser una iglesia separada de Dios? Dice la hermana White, ¿cuál fue, cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a prácticas, a doctrinas, prácticas. Lo que corrompió la iglesia no fue el cambio de las doctrinas. El cambio de la doctrina vino como resultado ¿de qué? De malas prácticas. ¿Qué cosas son nuestras prácticas? Hermano, las prácticas como resultado lleva separación de Dios, las malas prácticas. Y como resultado, otro espíritu se mete en la iglesia y ese espíritu lleva a uno ¿dónde? A la destrucción completa. Dice aquí. Dice aquí. Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Poquito a poco. El apóstol Pablo dijo acerca de su tiempo, ya está obrando el ministerio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, las iglesias permanecieron relativamente puras. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma de adoración, nueva forma de vestir, nueva forma en el comer. Y eso dio como el resultado el inicio de ¿qué? De una nueva era en la religión. Vamos a leerlo aquí, dice aquí. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos morían, bajaban a la tumba, los que venían detrás de ellos, sus hijos, en unión a los nuevos convertidos, se adelantaron y le dieron una nueva forma ¿qué? A la causa de Dios. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Qué pasó? Para aumentar el número de convertidos, se rebajaron ¿qué cosa? Las normas, bien para el piso. Porque como la iglesia no crecía, ¿saben por qué no crecía? Porque introducir normas paganas, una cosa llevó a la otra, perdió el poder de Dios. Y el resultado fue ¿qué? Entonces había que bajar las normas para que la gente viniera. ¿Qué es lo que convierte y transforma a las personas? El Espíritu Santo. El resultado fue una ola de paganismo, anegó la iglesia, atrayendo consigo sus costumbres. No, pero yo tengo costumbre de usar el anillo. Lo hemos visto entrar a la iglesia, los mundanos vienen con el anillo y siguen ¿con qué? Con el anillo. Pero yo tengo costumbre de usar cosméticos. Vienen para la iglesia y siguen ¿qué? Pero yo tengo costumbre de usar tal tipo de ropa y vienen para la iglesia. Y entonces para que no se sientan mal, no decimos nada en la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Hermano, esto es para que nosotros reflexionemos. Si alguien tiene alguna de estas prácticas que estoy mencionando, no es contra mí. Tienen que ¿qué? Tienen que hacer arreglo en su vida. Dice aquí, trayendo consigo sus costumbres,
sus prácticas y sus ídolos. ¿Qué cosa es un ídolo? ¿Un muñeco de yeso? No. Hay quien para ellos un ídolo es su idea. Yo soy así y no lo voy a cambiar. Yo siempre he sido de esa manera y a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Eso es un ídolo. El orgullo se convierte ¿en qué cosa? En un ídolo. Y no se lo puedes mencionar porque se siente incómodo. Dice aquí: una vez que la religión hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, entonces fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas solamente de nombre y de apariencia, muchos permanecieron en el fondo pagano y seguían adorando en sus corazones, en secreto, sus ídolos. ¿Pasará un tanto lugar con nosotros? Esto para reflexionar. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar en esta mañana. ¿Saben por qué tenemos que reflexionar? Porque el tiempo se nos está terminando. Y hermano, el orgullo no te va a salvar. La resistencia no te va a salvar. Cualquier práctica que tengamos del mundo nos va a cerrar el cielo. Y yo quisiera verme en el cielo con cada uno de ustedes. ¿Cuántos quisieran estar en el cielo? Yo quiero estar allí. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Fíjense, yo no estoy jugando el motivo de nadie. Puede ser que tú tengas motivos que parecen buenos, por lo que haces, por lo que dejas de hacer, pero tienes que mirar esos motivos si son los correctos. Y si los motivos, Dios los acepta. ¿No sucedió otro tanto casi en las iglesias que se llaman protestantes hoy? Cuando sus fundadores murieron, que poseían el verdadero espíritu de la reforma, sus descendientes, o sea, los que vinieron detrás, se adelantaron y dieron una nueva forma a la causa. Mientras se mantenía ciegamente al credo de los padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese para ellos, más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, abnegación y renunciamiento al mundo. Así la simplicidad primitiva se desapareció y una ola de mundanalidad invadió la iglesia y vino con ellos trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Lo mismo que pasó en el pasado está pasando hoy. Venimos del mundo con las mismas costumbres y cuando llegamos a la iglesia no queremos cambiar nada. O buscamos la norma que más se acerque a la iglesia y al mundo. Ahí quiero estar en el medio. ¿Y qué hace eso? Ni somos completamente cristianos, ni somos felices mundanos. ¿Entienden? Ni somos completamente cristianos, ni somos felizmente mundanos. Porque hay una lucha del Espíritu Santo. Pero ¿saben algo? Les tengo una buena noticia. Si no cambian, ahorita van a ser felices mundanos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo se va a retirar. Y una vez que se vaya, se va a ir de esos tibios. Y esa lucha que tienen en el corazón cuando se dicen estos mensajes, estas cosas, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ahora está contendiendo contigo va a desaparecer. Y se van a poner, ¿saben de qué lado? Del lado más fácil. Con esto yo no quiero condenar a nadie, solamente quiero que reflexionemos y que nos salvemos. Que tú reflexiones. Que tú solamente reflexiones. Es verdad que cuando somos grandes decimos, oye, pero a mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Hermano, hay veces que Dios nos tiene que decir constantemente, 2, 3 veces, lo que tenemos que hacer. Tristemente, Dios quisiera decirnos cuántas veces. Como hijos obedientes, ¿cuántas veces? Una sola. Quiera Dios que entendamos. Conflicto de los siglos, página 43, y ya con esto termino. La historia, hermano, tú puedes ser un actor diferente de la historia de este mundo. Depende completamente de ti. ¿En cuál de los dos papeles tú vas a estar en la iglesia? Si de lo que corrompe, puede ser que yo sea bien callado, bien calmado, y piense que mi influencia no está afectando a nadie. Hermano, tristemente lo que hacemos, alguien nos mira. Aquí hay un capítulo que se llama La fe de los mártires, los invito, léanlo. Y el otro capítulo
una era de tiniebla espiritual. La fe de los mártires, una luz que inundó el mundo entero. Una era de tiniebla espiritual, ¿saben por qué? Porque el diablo, cuando le hizo bajar las normas, los corrompió, perdió la fe y el mundo religioso se volvió, ¿qué cosa? Se volvió tiniebla. Hay veces que nosotros no somos luz para nuestros familiares. Queremos que nuestros hijos se conviertan. Queremos que nuestros padres se conviertan, nuestros hermanos se conviertan, nuestra familia se conviertan, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos las normas y los principios, ¿por dónde? Por el piso, para ver si los ganamos. Y eso es lo que ellos hacen, que ellos se burlen de nosotros. Y digan, tú religioso si tú haces lo mismo que hago yo. Si tú y yo somos iguales, ¿cuál diferencia hay entre tú y yo? Que tú dices que tiene a Dios en el corazón. ¿Cuál diferencia hay? En la fe de los mártires, página 43. Oigan cómo era la iglesia al principio. Y con esto voy a terminar. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se unieron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos, sus altares serían derribados y reunió su fuerza para destruir el cristianismo. Lo hizo de una forma equivocada. No, eso no está aquí. No. Está en el Conflicto de los Siglos, página 43. Encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares. Todos ellos fueron y sufrieron gran combate de aflicción. Experimentaron vituperio, azote y además de esto, prisión y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Ahora yo me pregunto, la religión de nosotros, si hoy viniera una persecución así, ¿qué nosotros haríamos? De verdad, si mañana nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos sin nada y somos perseguidos por nuestra religión, ¿qué nosotros haríamos? ¿Hasta dónde estuviéramos dispuestos a ceder para no ser perseguidos o para que se aplaque un poquito la cosa con nosotros? Dice aquí, los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades: hambre, peste, terremotos. De esto culpaban ¿a quiénes? A los cristianos. Como eran objeto del odio y de la sospecha del pueblo, no faltaron los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azote de la sociedad. Si pasara eso con nosotros hoy, con la religión que estamos llevando, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a pasar eso? Esto es para reflexionar. Hermanos, ¿saben qué? Los que han venido cediendo poquito a poco algunas costumbres del mundo, simplemente no van a estar preparados para ese conflicto. Tiene que haber una separación completa. Tiene que haber una separación aquí, práctica, costumbre y todo lo que hacemos. Dice aquí, a pesar de esa persecución, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha que los discípulos de Jesús entregaban sus vidas, la gran lucha en la que los discípulos de Jesús entregaban sus vidas, no cesaba cuando estos fieles posterdantes caían en sus puestos. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero sus obras con ellos seguían siempre adelante. Morían uno y Dios levantaba a otro. Y dice aquí, pero en vista de que Satanás no podía vencerlo, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios. Trató de implantar su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos
vendrían a ser presa fácil. ¿Qué trató de hacer Satanás? Dijo, ahora voy a poner mi bandera en la iglesia. Y vimos el resultado. Hermano, tú y yo somos llamados a hacer ¿qué cosa? Ser diferentes. Quiera Dios que podamos entender el llamado que Dios nos ha hecho. El mundo invita, pero Cristo también está invitando. Todos los días nosotros decidimos. Cuando nos miramos frente al espejo, hay veces que no nos gusta lo que vemos. Pero tenemos que saber que como somos, mujeres, jóvenes, hombres, lo que somos, estamos reflejando, ¿saben qué cosa? La imagen de Dios. Dice la Biblia que Dios nos hizo su imagen. El pecado nos ha deteriorado, pero nosotros le agradamos a Dios más por lo que somos que por lo que nosotros aparentamos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Si estamos convertidos y somos verdaderamente cristianos, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Ahora, no la apariencia que damos. Si la apariencia que damos no está de acuerdo a lo que nosotros somos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Quiera el Señor bendecir su palabra y que esta corta meditación, digo corta porque me metí a buscar en esto, hermano, y hay no sé cuántas advertencias acerca de esto que hemos tratado en esta mañana para los que vivimos en los últimos días. Satanás quiere destruir los hogares, la iglesia, la vida espiritual, y quiere mantenerte a ti en la iglesia, pero tibio. ¿Por qué? Porque él sabe que si eso pasa, en el reino de los cielos, cuando pase tu nombre, vas a ser puesto con los hipócritas y al final vas a terminar ¿con quiénes? Con los hipócritas. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. ¿Cuántos quisieran hacer reforma en su vida? Que el Señor les bendiga. Les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas para orar y terminar. He cogido 10 minutos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú has dejado todo esto escrito en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para cada día creer más en tu palabra y estar más dispuesto a obedecerla. Y que el espíritu de profecía sea en nuestra vida, mi Dios, la luz que nos lleva a tu palabra, que podamos seguir sabiendo que quien sigue los testimonios que tú has dejado para tu iglesia, no van a encallar, mi Dios, en la roca de la perdición, sino que se van a mantener en el camino de la salvación hasta el puerto seguro cuando Cristo venga. Ayúdanos, Padre Celestial, para en medio de esta corrupción que está habiendo en la iglesia, en el mundo religioso, tu Espíritu y tus ángeles, mi Dios, nos puedan proteger y mantenernos, Señor, de tal manera que podamos, Señor, contar con tu bendición. Bendice los alimentos que vamos a participar de ellos ahora, que nos hagan buen provecho. Bendice las manos, mi Dios, que lo elaboraron. Y que nunca nos falten como no le falten, mi Dios, a ninguno de tus hijos. Y ayúdanos para los momentos difíciles confiar que como nos los has provisto hoy, también tú nos los puedes proveer, Señor. Queremos rogar tu bendición sobre tu iglesia y que nos ayudes, mi Dios, a vivir separados del mundo y de lo que nos separa de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.